Vamos a hablar con Jorge del Prado, ya lo decía mi querida Wendy, le tenemos aquí el director general de Body Shop, que además es especialista en activación neuromuscular, biomecánica aplicada al entrenamiento y neurociencia aplicada al movimiento. Preparado por demás para poder llevar orientación a la gente, que no todo se trata de un tema físico, exterior, sino que sobre todo es que estemos en salud. Bienvenido. Muchísimas gracias, un placer estar nuevamente por acá y como bien dices, no todo se trata de aquello que puedo ver, claro, sino fundamentalmente aquello que es mucho más, que se sucede en una forma mucho más pequeña dentro de nuestro organismo cuando estamos dando ese gran paso de valentía. Pues acá de lo que estamos hablando es de que tu cuerpo, como especie, no entiende la necesidad de moverse porque viene de un periodo de tiempo muy grande que nos moldeó, que fue el Paleolítico, donde el movimiento era condición de sobrevivencia. Entonces, estar sentada y tener una rica fuente de aporte calórico, él siempre lo va a entender como sobrevivencia. Lo que vos definís como comodidad, su sistema nervioso lo define como sobrevivencia. Entonces, cuando alguien dice, bueno, en enero me propuse hacer algo y no lo logré, en realidad es porque tienen que romper algo que va en contra inclusive de nuestra propia naturaleza, para poder reencontrarnos con nuestra naturaleza, donde somos hijos del movimiento, fuimos moldeados por el movimiento. El problema es que todos queremos que ir a un gimnasio durante 2 días ya se generen cambios físicos. Y hoy de lo que venimos a hablar, está el tema. Y hoy de lo que venimos a hablar es de estar fitness, pero metabólicamente hablando. Y ahí ese es el epicentro de hoy. Fitness metabólico, uno de los nuevos términos y la nueva forma también de hacer ejercicio, que aplicarlo pues nos conlleva igual a resultados excelentes, y eso queremos desglosarlo al detalle. Y qué mejor que contigo, Jorge. ¿De qué se trata el entrenamiento metabólico? Bien, lo primero que hay que definir es qué es metabólico. Metabólico es el conjunto de reacciones que se dan fundamentalmente a nivel celular. Es algo mucho más pequeñito. Recordemos que la célula es como la unidad funcional de un tejido, que luego podemos decir que es la unidad de un sistema, y que luego la interacción de sistemas da cuenta de un individuo sano. Entonces, si nos vamos de vuelta a lo chiquito, a lo que sucede, claro, como educadores físicos y entrenadores analizamos mucho lo que sucede dentro de la célula muscular, del músculo como tal. Sí. Y lo que hablamos de fitness metabólico es decir, la dosis de ejercicio que necesitas para que se sucedan una serie de procesos adentro de la célula muscular que luego se exprese en aumentos significativos de tu salud. Entonces vamos a poner un ejemplo. Imagínate que vamos al doctor y el doctor te dice, usted tiene prediabetes, o usted tiene ya una diabetes consolidada, o usted tiene una hipertensión, un aumento en la cantidad de grasa, por ejemplo, usted está excedida en tejido graso, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cómo revertimos esa situación? En el entrenamiento nosotros utilizamos la fibra muscular, es decir, los músculos, como los principales aliados para prever más de 46 enfermedades y para tratar muchas más todavía, gracias a lo que el metabolismo de este valioso tejido llamado músculo puede hacer por nuestra salud. Entonces, pongamos un ejemplo, si te parece bien. Sí, porque no necesariamente, quizás hacemos un tipo de ejercicio que no necesariamente nos ayuda a lograr ese resultado. Entonces, ¿de qué va? ¿Cuál es un ejemplo para que la gente pueda entender? Ahí va, un ejemplo de un ejercicio que no te ayuda a lograr un resultado. Imagínate que tuviste el infortunio de tener, por ejemplo, glucosa por encima de tus niveles normales, o que saliste alta en grasa. Y tú asumes que salir a caminar después del trabajo puede ser una buena forma terapéutica de regresar a un estado de salud. El problema es que cuando yo salgo a caminar, la tasa de movimiento, es decir, la intensidad del movimiento es tan bajita que eso no llega a generar ninguna modificación favorable dentro de la fibra muscular y por ende no genera modificaciones favorables hacia una patología que ya se está instalando por ausencia de movimiento. El problema que no es suficiente, perdona que te interrumpa, no es suficiente ese 30 minutos que dicen, bueno, pero yo estoy haciendo 30 minutos de caminata como simple o dándole una vuelta a un parque, quizás trotando a lo sumo. No es suficiente. No es suficiente. Imagínate que vas a gastar por kilómetro recorrido de caminata la mitad exactamente de tu peso en calorías. Eso significa que si tú pesaras, por ejemplo, 80 kilos, gastarías 40 calorías por cada kilómetro de caminata recorrido. 1 kilómetro son 10 cuadras.
Entonces, mucha de la gente que me está viendo dice, pero yo no camino ni 5. Bueno, imagínese, caminé 10 más, ¿se entiende? 10 cuadras, para bajar 40 kilocalorías. La invito a que agarre cualquier artículo de su cocina y que vea la cantidad de calorías que tiene. Y usted se va a dar cuenta que seguir caminando para intentar reducir el peso es completamente infértil. Entonces, yo me río, Jorge, porque es que yo hago lo propio. Cuando después que termino de hacer ejercicio, digo, la máquina me dice que perdí tantas calorías y voy y veo que la galletita tiene, que entonces, bueno, ya game over. murió todo. Pero entonces vamos a poner el otro ejemplo. Ahora viene el de lo bueno. que sí es un entrenamiento metabólico. Ahora viene el entrenamiento metabólico. ¿Qué es el entrenamiento metabólico? Es aquel que logra un nivel de intensidad mínimo suficiente para que se sucedan cambios adentro de la fibra muscular y esos cambios en un pasar de unas 6 semanas, que no es nada en la historia de un individuo, ya pueda empezar a manifestar cambios significativos en su salud. Entonces me gustaría hablar de un par de estos cambios. Por ejemplo. El primero. Cuando nosotros decimos, bueno, creo que este año estoy un poquito pasadito de peso y tengo grasa, por lo general hacemos esto. Nos agarramos esto. Esto se llama grasa subcutánea, la que está abajo. O el rollito, o cada uno en casa se estará agarrando o agarrándole al vecino que tenga más cerca donde cree que tiene grasa. Esta grasa subcutánea es la menos problemática. La grasa realmente problemática se llama ectópica o visceral. Es la que se almacena rodeando los órganos, dentro de los órganos y dentro de las células que componen los órganos. Y ahí es donde empieza el problema. Tus músculos, atención con este dato porque es muy importante, tus músculos representan aproximadamente en un individuo sano entre el 40 y el 45% de su composición corporal. O sea, tú tendrías que tener el 45% de tu peso músculo para considerarte sano. Y la pregunta es ¿por qué? Porque el 70% de los azúcares y las grasas que consumimos se metabolizan, o sea, se utilizan dentro del músculo. Entonces, si tú decides tener una vida inactiva, sedentaria, cómoda, llamémosle así, súper posmoderna, vas perdiendo tejido muscular a pasos agigantados a partir de los 30 años. Entonces, esa donita que te echaste, ese cafecito con un montón de crema y no sé qué, no sé cuánto, la pregunta es, ¿dónde era que se consumía? El 70% en el músculo. ¿Cuál músculo? Si llevas desde los 30 años haciendo hasta lo imposible por no tener músculo sin darte cuenta. Entonces, vamos de vuelta ahora al entrenamiento metabólico. Llego al gimnasio, llego a Body Shop y empiezo a tomar un programa que se llama entrenamiento metabólico. Justamente le pusimos ese nombre. Excelente. Tus fibras musculares desde la sesión número 1 ya empiezan a generar cambios, pero muy chiquititos, cambios moleculares. Pero una duda que tengo, Jorge, perdona que te interrumpa. ¿Qué tipo de ejercicio? Porque la gente de repente empieza a ser curiosa y dice, pero ¿cómo es? O sea, el entrenamiento metabólico diferente a la caminata de 30 minutos que es como ahí sin sentido. Por el contrario, el entrenamiento metabólico, ¿de qué va en términos prácticos del ejercicio? Estamos hablando de qué. Maravilloso. A ver. Si usted pudiese medirse la frecuencia cardíaca, ¿no? Nosotros necesitamos un entrenamiento que haga que sus palpitaciones aumenten significativamente. Eso significa que es un entrenamiento que por lo menos nos tiene que llevar entre el 65, 70 o más % de la frecuencia cardíaca máxima. Entonces, ya para empezar, usted puede darse una idea de que subir a la caminadora y caminar, no. Subir a la caminadora y hacer pequeños lapsos cortos de tiempo, de pronto de 10 segundos, 15 segundos, a más alta intensidad, y luego recuperarse otros 10 segundos, ya es un primer paso hacia el entrenamiento metabólico. Genial. Otra de las opciones que tenemos. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, agarro un sistema de pesas, agarro máquinas? Eso ya está generando, desde el punto de vista del metabolismo de la fibra muscular, o sea, lo que sucede dentro del músculo, cambios importantes de las cuales voy a hablar a continuación. El primero y más importante. ¿Cuál? El músculo no es un órgano para depositar grasa adentro. Entonces, desafortunadamente, muchas de las señoras y señores que nos están escuchando en este momento ya presentan resistencia a la insulina. El problema es que adentro del músculo hay tanta grasa, que son triglicéridos intrasarcoméricos, que en español lo que quiere decir es grasa metida dentro de tu músculo que no debería estar ahí, que no hay forma de consumirla, sino a través de ejercicios musculares locales. Uno, entonces el entrenamiento contra... La pesa es clave. El entrenamiento de la resistencia, el entrenamiento de pesas es fundamental en la vida de cualquier individuo a partir de los 25 o 30 años y en adelante. Ay, Dios mío, se me van acabando los años. Fundamental, claro, o sea, la mecha de la bomba ya se va cortando. Estoy haciendo cálculos. Entonces, ¿qué es lo importante en esto? Que todo el mundo no pierda el miedo de poder enfrentar un sistema de entrenamiento de fuerza, porque la fuerza básicamente es la mamá del estar más sano. Pero luego solo eso no es suficiente. Hay algo adentro de las células, para que hoy sorprendan a sus amigos en una charla bien interesante en la tarde, que se llaman mitocondrias. ¿Sabes para qué sirven? ¿Para qué sirven? Las mitocondrias son los organelos que justamente consumen glucosa o azúcares y grasa.
Si tú tienes pocas mitocondrias, que es lo normal en una persona sedentaria, tienes muchas más dificultades para bajar de peso, porque eres un mitocondriópata. ¿Qué significa esto en español? Guay. Una persona que tiene un problema metabólico, porque al no moverse, las mitocondrias se fueron perdiendo. Entonces consume alimentos, ¿Se puede volver a activar? Es que quiero de una vez el dato esa positivo. es la buena noticia que tenemos hoy en esta mañana, si no venimos a tirar pura pálida. No, la buena noticia ¿cuál es? Que hay un concepto que se llama biogénesis mitocondrial, que en español lo que significa es que si tú decides hoy romper ese estadio de no me voy a mover y pensar en la salud y en la felicidad de tu familia, es un excelente momento para empezar a activarse. Y ya desde la sesión número 1 estamos viendo biogénesis mitocondrial, nuevo nacimiento de más mitocondrias, para que en el aproximadamente, imagínate esto que es una locura, en 6 semanas vos ya tenés entre el 50 y el 100% más de mitocondrias que tenías siendo sedentario. Eso baja dramáticamente tus niveles de glicemia, tus niveles de grasa ectópica y empieza a bajar también la grasa subcutánea, que es la que no te hace ver estéticamente como quisieras. Salud sin pastillas. O sea, el fármaco lo tenemos adentro. Lo que necesitamos ahora es que el disparo se llama ejercicio y tenemos que ser muy certeros en cuántas veces por semana, con qué intensidad. Pero la respuesta correcta es no considerar la actividad física como terapéutica, sino el ejercicio físico de intensidad moderada y alta es una herramienta realmente terapéutica. 2 dudas para cerrar que son para mí claves, Jorge. ¿Qué ocurre? Primero, que quiénes pueden hacer este entrenamiento, porque de repente la gente dice, bueno, eso es para la persona que tenga mucho de ejercicio. Yo no tengo esa capacidad. Cuando escucho acelerar el corazón, me asusto, por ejemplo. Esa es la frecuencia cardíaca. Entonces, ¿para quién es este ejercicio? Brevemente, y entonces saber qué pasa en el cuerpo después de que estás haciendo este tipo de entrenamiento en lo inmediato. Bien, este tipo de ejercicios para todas las personas, llámese niños hasta adultos mayores, que tienen una prescripción médica que les avala hacer ejercicio. Para empezar. Excelente. Entonces vamos a empezar por lo primero. El médico tiene que decir usted está apto para hacer actividad física. Y luego pasar por un estadio de adaptaciones que dura aproximadamente 1 mes. Y al mes y medio, 2 meses máximo, uno ya puede estar listo para incrementar la intensidad. Y cuidado con esto. El hecho de que tu corazón lata más fuerte no quiere decir nada malo. Está hecho para eso. De hecho, lo malo es que no sientas que tu corazón late porque estás todo el día en un estado de inactividad. Esa es la condición fundamental. Hoy, tristemente, tenemos niños con problemas de adultos porque no se mueven. Así que yo pondría a todos dentro de este aspecto. ¿Y qué es lo que va a suceder cuando empieces a hacer entrenamiento metabólico como el que tenemos? Es que básicamente todos tus indicadores, los porcentajes de algunas sustancias en sangre, tu composición corporal, tu peso báscula, la forma en la que piensas, la cantidad de endorfinas que empiezan a llegar a tu cerebro, cambia completamente tu estilo de vida y a partir de ahí es cuando uno tiene que tomar una decisión. ¿Esto lo adopto como un estilo de vida o fue simplemente una herramienta terapéutica? Cuando lo adoptas como estilo de vida, larga vida, por cierto. Larga vida a nosotros. Y sana. Excelente, me encantan las conversaciones contigo, Jorge, porque es como que nos inyectas, como nos jamaqueas en buen dominicano, como para que comprendamos que sí o sí, no hay otra respuesta, necesitamos el ejercicio en nuestras vidas para tener buena salud y sobre todo un ejercicio así, bien funcional, que le puede estar diciendo a tu cuerpo, vamos a activar todos esos órganos, células, todo eso que tenemos por dentro para verdaderamente lograr buena salud. Así que te agradecemos muchísimo. Entrenamiento metabólico, hay mucha más información, quédese con lo que nos ha compartido Jorge hoy, empiece a investigar más y sobre todo tome acción, se empiece ya a asumir estilo de vida. ¿Quieres decir algo más para cerrar a las personas? Nunca es tarde para que hoy sea el día en el que cambie tu vida. ¿Y por qué no hoy? Empezar hoy, no mañana, hoy es el día. Hoy es el día, arranquemos pues. Muchísimas gracias Jorge del Prado, director general de Body Shop, por venir hasta acá a compartir con nosotros este tema. Te esperamos de vuelta para que estemos en pequeños espacios así, con dosis muy puntuales, llevando información que se transmita o se traduzca en calidad de vida para los dominicanos. Esta que está aquí se va a activar.